Nuestro cuerpo nos habla, pero no lo escuchamos. Y es un problema, porque la verdad es que nos puede avisar de muchas enfermedades que están latentes, pero que aún no se han desencadenado. Vamos a hablar de este y otros temas esta noche aquí en Boira con Claudia Boschi. Claudia Boschi es terapeuta especializada en terapia de movimiento, en terapia manual, y es también sanadora y coach espiritual y energética que ayuda a muchísimas personas a encontrar también su sentido en la vida y también a reconocer a través de su cuerpo esas enfermedades o problemas que están ahí latentes, que están en nuestro cuerpo energético, pero que aún no han pasado al cuerpo físico. Claudia, bienvenida. Gracias, buenas noches. ¿Y cómo nos habla el cuerpo? ¿Cómo tenemos que empezar a interpretarlo, a oírlo? Muchas veces sería suficiente pararnos un momento, parar de correr y escucharlo, porque normalmente tenemos tendencia, cuando tenemos un dolor físico, a tomar un analgésico para no escucharlo. Entonces ya sería bueno pues tomar conciencia que el cuerpo está diciendo algo y no parar lo que está diciendo. Y cuando tenemos un dolor físico, normalmente el físico es la última manifestación de algo que está pasando que no es correcto. Porque cuando hay una emoción que nos ha hecho daño, antes de todo es el sistema pues, hormonal que interviene, después el sistema visceral. Normalmente cada uno tiene un órgano que es más colpito de otros, y el sistema musculoesquelético es el último. Pero la gente normalmente lo que hace es escuchar esto, campanela de alarma, como se te vienen pues, los ladrones en casas, y tú pues quita la corriente, sin mirar si hay algo. Estamos un poquito haciendo lo mismo. O sea, somos inconscientes de todo lo que nos pasa, o simplemente miramos a otro lado, no le damos la importancia que debería. Así es. Porque, por ejemplo, yo, que me gusta mucho experimentar, ¿no? Nosotros en este programa entrevistamos a muchos terapeutas, a mí me gusta experimentar, poner en práctica todo lo que ellos nos enseñan, ¿no? Y yo llevo un par de semanas yendo a consulta, a terapia con Claudia, y me gustaría también ponerme de ejemplo, ¿no? El primer día, Claudia, ¿qué es lo que hicimos? Vamos a explicarlo para que la gente vea cómo funciona. Pues el primer momento es un contacto. Prácticamente, pues mi yo superior, mi esencia, se pone en contacto con la tuya, y no siempre es lo que la gente percibe en este momento. Es algo de distinto. Es un contacto en que el alma te está en realidad diciendo su prioridad, que puede ser no la prioridad de la persona en este momento. Pero a veces no se puede hacer un tipo de trabajo si antes no se han hecho otros pasos. Entonces el primer contacto pues, es una revisión pues, general, como es el cuerpo, pues es un coche al final, ¿no? Entonces, no solo hay la parte de la carrocería, también pues hay toda la parte del circuito eléctrico y todo. Entonces la primera vez es cuál es el bloqueo más importante, lo que no hace funcionar. Otras veces es solo un primer contacto porque el alma pueda sola estar más en contacto con el corazón y con la misión de la vida de la persona. Pero recordamos un poco también, porque yo estaba ahí también, ¿no? Vamos a explicar cómo es todo. Es decir, Claudia lo que hace es conectar contigo a través de ese yo superior o conciencia superior y empieza a interpretar los mensajes que recibe del cuerpo, ¿no? A través a veces a través de las articulaciones del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Rodilla, tobillos, también a través de la imposición de manos, ¿no? Que es lo que me fijé. ¿Por qué impones las manos? Pues porque cada uno de nosotros tiene dones diferentes. Hay gente que ve mucho, hay gente que siente
Yo siento mucho con las manos y siento cómo pasa la energía del cuerpo, siento cómo si hay una autopista, si hay bloque como de cortes. Para mí es muy fácil sentir con las manos. También toco mucho el cuerpo porque, claro, como tú decías, las articulaciones hablan mucho, el cuerpo habla mucho. Cuando tú tocas una mano y ya la mueves, sabes ya si es la parte masculina, la parte femenina, si es un tema de la creatividad o si es un tema más de hacer las cosas, qué tipo de bloqueo la persona tiene, y es al mismo tiempo una diagnosis y una cura, porque desbloqueando el aparato esquelético también se desbloquean emociones. Se desbloquea el visceral. Y el cuerpo, tocándolo, hay puntos que te dan informaciones de otro. Hay un punto que te da pues, la información de la acidez de la sangre, de cómo el alma está bien con el cuerpo, ¿qué es esto? Cómo el alma está bien con el cuerpo, de la misión de la vida, de la acidez de la sangre, del linfático. Y así tocándolo, uno ya está trabajando, pero también está haciendo diagnosis. De hecho, uno de los diagnósticos que me dijiste, ¿no? O parte de ese diagnóstico era que tenía la sangre ácida y que era conveniente alcalinizarla. Sí. Entonces me recomendaste beber agua de mar por las mañanas. Que te lo he traído. Que me ha traído agua de mar, eso está bien. Aparte de esto me dijiste que la energía femenina sí que la tenía muy desarrollada, la masculina también, pero no tanto, pero estaba empezando a desarrollarse, ¿no? Sí. ¿Eso cómo se traduce a efectos reales, a efectos prácticos de la vida? En mi caso, por ejemplo, que tenga la energía femenina más desarrollada que no la masculina. Se traduce que la energía femenina es la parte creativa, es la parte del arte, del artista. Entonces esta es como te la has currada. Estás haciendo cosas que te hacen desarrollar pues, esta creatividad. Y también trabajando la energía femenina se integra más desde el punto de vista de los ancestros, la madre y los ancestros de parte de madre. La energía masculina cuando está bloqueada es más en el poder hacer esto paso en la vida más con intención, con fuerza. Determinación. Sí, es... materializar, quizá. Sí, también materializar, pero también es, ok, tengo que ir aquí y voy, y tener esta fuerza. Vale. Entonces tiene toda la creatividad por poder hacer cualquier cosa que tú quieres, pero falta un poco la fuerza. Entonces a través del tipo de movimiento y de desbloqueo, pues desbloquear las articulaciones sirve, pero también son la última manifestación de los órganos. Es decir, en mi caso, por ejemplo, para desarrollar esa masculinidad o reforzarla, esa energía masculina, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues hacer ejercicios, que yo doy muchísimos deberes. Lo sé. Porque para mí los coaching o los terapeutas son un momento de la vida o de vez en cuando, el camino es individual. Entonces es compartir herramientas. Si yo pues tengo herramientas, tú tienes herramientas, compartirlo nos enriquece. Entonces, claro que cuando una persona tiene un bloqueo, por ejemplo, es que algo no quiere hacer o tiene miedo de hacer, porque a veces también tenemos las creencias que si vamos a hacer estas cosas podremos puede salir mal y no queremos coger esto riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces nos paramos un poquito antes de nuestras posibilidades. También hay las creencias juegan también un juego en nuestra vida. Pero todo está conectado, ¿no? Es decir, no se puede decir tratar el cuerpo por un lado y luego la energía por otro, porque todo está conectado. Todo está conectado. Tú cuando tratas el cuerpo también mueves el campo energético. Claro. Normalmente se siente un bloqueo, lo que uno hace, lo que hago al principio es como sentir
todo el campo energético del cuerpo. Entonces hay veces que no se puede empezar a tocar muchísimo porque el cuerpo está como parado, la energía no fluye. Entonces se necesitan como 3 sesiones. Mucha gente, por ejemplo, también tiene fases de depresiones o está bastante cerrada y se necesitan unas sesiones solo para poner la energía en movimiento. Y cuando la energía está en movimiento, entonces sí que el cuerpo empieza a moverse. Y cuando el cuerpo empieza a moverse, es todo más rápido. Puede ser que las primeras sesiones son un poco lentas, pero después, cuando uno libera la autopista, pues la energía fluye. La energía fluye. Antes de seguir, me gustaría pedir un poco de disculpas porque sobre todo esta semana estamos teniendo una serie de obras cerca del despacho, del estudio de Alex Comunica, y seguramente de cuando en cuando iréis un poco a lo lejos algún ruido pues algún martillo neumático, demás. Es el ruido mental, también es una metáfora, ¿no? El ruido mental que todos tenemos y que deberíamos apagar para aprender a escucharnos, ¿no? Y para aprender a escuchar nuestro cuerpo. Yo recuerdo en la segunda sesión que tuve con Claudio, hubo algo que me llamó mucho la atención y me hizo mucha gracia, que tú me dijiste: Alex, he hablado con tu timo y me ha dicho que está muy contento y que todo va muy bien. Ahora yo pregunté, ¿y eso qué significa, Claudia? ¿Qué significa que tú, porque hablas con todos los órganos y todas las partes del cuerpo, ¿no? Que hables con el timo y que él te diga, te comunica, todo está bien? Claro, el timo es los órganos de los chamanismo, es conectado pues con el pericardio y es nuestro poder personal, es lo que nos da también la conexión. Y cuando el timo funciona, nuestro poder personal puede manifestarse. Y entonces, claro, el timo cada uno tiene sus preferencias, aunque no tendría que ser así. El timo es uno de los órganos que me gusta mucho, porque habla muchísimo, porque da la misión de la vida, porque lo siento muy potente. Cuando le hacen la autopsia a la gente muerta, el timo prácticamente casi no está, por esto decían que no es un órgano muy importante, pero en realidad el timo es muy grande como glándula, solo que cuando uno muere se atrofiza. Recordamos que Claudia ha trabajado como directora de enfermería en un hospital, es decir, que tú ya vienes de la medicina llamada o mal llamada convencional, ¿no? Con lo cual has tratado muchos tipos de casos y ya por aquel entonces ya aplicabas estas terapias en las que eres especialista, que es la terapia de movimiento, el diálogo con el cuerpo, la terapia manual y también la canalización energética espiritual. ¿Es posible, Claudia, que uno mismo pueda dialogar con su cuerpo? Es decir, primero hacerlo a través de ti, pero que una persona pueda aprender por sí misma a dialogar con su cuerpo. Este es el objetivo final. Yo he visto las personas con cui ho interactuato por 2 años ya no necesitan más, porque me están diciendo que se están autosanando. ¿Se están autosanando? Sí. ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue cuando se liberan los canales energéticos y las emociones fuertes, los bloqueos fuertes, uno empieza un poco a veces a desarrollar un camino. El cuerpo en realidad es muy sabio, como tú dices, has dicho al principio que se tiene que escuchar. Tú empiezas a escucharte tú mismo a través de mis manos, por ejemplo. Estás ahorita pues en silencio y cada vez que yo te toco o no te toco, dentro de ti pasa algo y te vas conociendo siempre mejor. Hasta que llega un día que ya te conoces, sientes un síntoma, ya sabes casi de dónde puede venir. Me duele la rodilla, no es la rodilla, ayer he tenido esto y ya esta conciencia, el cuerpo se autosana. Yo aprendí en estos años de práctica, por ejemplo, que hay gente que no se sanaba con solo el trabajo energético, porque los órganos
estaban afectados, y el linfático, que para mí es muy importante porque es un poco el agua que limpia toda la célula, toda la basura, sea de la comida, sea de las emociones. Si el sistema linfático no está bien, es imposible que una persona, para mí, puede encontrar de nuevo su energía. Entonces ahora me he puesto mucho con la desintoxicación celular, porque he visto que las personas a cuyas he hecho esta técnica de desintoxicación celular han empezado a hacer muchas cosas físicas que no podían antes, recuperar fuerza, pues ir en bicicleta, hacer gimnasio, tener fuerza física, ir a la montaña, rejuvenecer. Rejuvenecer, gracias. Recordamos también que Claudia tiene consulta en Barcelona, lo digo por si queréis poneros en contacto con ella, es muy fácil, solo tenéis que entrar en su página web, que es claudiaboschi.com, la veis ahora mismo, está sobreimpresionada en pantalla, y también tenéis su teléfono, que también sale sobreimpresionado, que podéis llamar, el 617-974-025. Yo recomiendo que vayáis porque creo que es una buena manera de empezar a conoceros mejor y sobre todo aprender a dialogar con vuestro cuerpo, primero a través de ella y luego también de manera intuitiva, que vosotros también aprendáis a establecer ese diálogo con vuestro cuerpo y, por qué no, iniciar el proceso de autosanación, ¿no? Y también ayudar a otras personas a que tengan también ese proceso de autosanación. Con ese objetivo, además, Claudia hace 2 jueves al mes un taller gratuito. Cuéntanos eso. Sí, porque hay personas que no pueden venir a los cursos por un tema de tiempo, por un tema económico, y otras que no pueden venir a la consulta porque para los 2 motivos. El taller es un momento de 1 hora y media, de las 19:30 a las 21. La gente se puede apuntar tramite mi teléfono y lo pongo en una lista de WhatsApp, y si no tienen WhatsApp le enviaré un correo. Y tramite este taller es un momento que uno se toma para sí mismo, es un regalo que uno se hace. Hay un poquito de meditación para desconectar del día de la semana, del momento, un poco de movimiento, porque el movimiento ayuda muchísimo a desbloquear contracturas musculares, emociones. Los animales nos enseñan, ¿no?, que se estiran mucho por la mañana, y también los animales han también desarrollado, muchas veces pueden como tremar, moverse, hacen cositas para desbloquearse emociones. Los seres humanos normalmente aprendemos siempre que se tiene que estar quietos, no te muevas mucho. Claro, y las emociones que ne tenemos mucho en este tipo de vida de las ciudades tienden a quedarnos nos engarrotamos, ¿no? Sí. Como si nos quedamos engarrotados. Entonces es importante para mí un poquito de movimiento también, que el cuerpo empieza moviéndose solo a liberarse, también, sentirse más ligero, sacar emociones. Es decir, Claudia, que un cuerpo que está engarrotado, incluso la persona pueda pensar que es que yo estoy tan engarrotado que estoy seguro que es imposible que pueda recuperar el movimiento al 100%, o de mi rodilla, o de mis brazos, o de mis hombros, o de mi espalda incluso. Eso no es cierto, es decir, a través de esa terapia de movimiento y de la desintoxicación celular, uno puede volver a recuperar esa elasticidad original, ¿no? Claro, yo lo que hago, no tengo una dieta o un programa de nutrición escrito, porque cada persona tiene una vida completamente diferente, una habitudes también alimentarias diferentes. Entonces lo que hago es que siento a través del cuerpo cómo está su linfático, su hígado, y la persona tampoco puede cambiar la dieta de un día al otro drásticamente, porque demasiadas toxinas irían en círculos y al principio se puede haber un empeoramiento. Entonces también el sentir en acuerdo con la persona, con lo que es fácil para ella,
ir cambiando un poco a la vez y añadiendo cositas, porque al final no es importante para mí, como en un gimnasio, ir todos los días por un mes, después uno está súper cansado y no lo quiere más ver en la vida. Mejor hacer una vez a la semana, después 2, después 3, el cuerpo va cogiendo fuerza y te encuentras más fuerte sin casi haberte dado cuenta. Parece al principio que es más largo el proceso, pero es un proceso que se queda. Mientras muchas veces la gente se quema en el camino porque quiere hacer todo muy rápido. Esto pasa, ¿no? Que lo queremos todo rápido, somos muy impacientes y eso juega en nuestra contra, porque quizás sí que podemos conseguir un cambio rápido, ¿no? Pero luego tenemos lo que se llama el efecto rebote, ¿no? Que nos cansamos, nos hartamos y acabamos estando peor de como estábamos al principio, ¿no? Cambios paulatinos. Sí. Paciencia, paciencia. Y por esto, si uno hace un cambio acompañado de otra persona, es más fácil porque en realidad va a ser todavía veloz, porque puede ser que no cambia el físico, pero cambia dentro el mental, cambia dentro el emocional, y el físico va cambiando después mucho más rápido. Pues vamos a buscar ese cambio real, ese cambio profundo. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos en esta vida? Pues sentirnos bien, sentirnos satisfechos, alcanzar eso que se llama la felicidad, que yo creo que al fin y al cabo es la satisfacción con uno mismo y con todo lo que le envuelve. Y eso lo conseguiréis si vais a una profesional de tomo y lomo, como es el caso de Claudia Boschi. Gracias. Claudia, gracias por estar en Boira. Estoy seguro de que habrá más programas. Gracias. Buenas noches a todos.